Bueno, el día viernes de la semana pasada, 11 de abril, se conmemora el Día Mundial del Parkinson, algo que nosotros también hemos abordado acá en el matinal, pero siempre es bueno que sigamos haciendo esta conciencia, una educación en conjunto. Y por eso hoy nos acompaña Álvaro Guzmán. Él es el presidente de la Organización Cultural, Social y Deportiva Amigos por el Parkinson, para contarnos de la conmemoración que va a ser este miércoles. Y también la doctora Paulina Mesa, neuróloga del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, la importancia de estos días está en esto, de poder conversar, poder visibilizar, poder desmitificar también muchas cosas. ¿Cómo está esa relación de información, de diagnóstico del Parkinson en nuestro país y qué significa ser diagnosticado con Parkinson? Bueno, el Parkinson tiene un gran impacto últimamente. Ya en las últimas tres décadas, el aumento de la cantidad de personas diagnosticadas con Parkinson ha crecido prácticamente de forma exponencial. Ya desde los años 90 actualmente prácticamente se ha triplicado la cantidad de pacientes con Parkinson. Y eso principalmente, entre otras cosas, por el envejecimiento de la población, ¿ya? De hecho, como dato, nuestro país es el país más longevo de Latinoamérica. Y eso ha hecho también que haya aumentado bastante la prevalencia de enfermedad de Parkinson. Aunque uno de los mitos es que la enfermedad de Parkinson solo se da en adultos mayores, ¿ya? Eso, dejémoslo claro que no es así, ¿ya? Aproximadamente un 10 a 15% de los pacientes con Parkinson debutan con esta enfermedad antes de los 55 años. Así que si bien es algo que en la mayoría de los casos ocurre sobre los 60 años, existe un pool de pacientes que comienzan a edad más temprana y en general esto está relacionado probablemente con algún tipo de factor genético. En general, algunas causas genéticas pueden producir que los pacientes comiencen con una enfermedad de Parkinson joven, a los 50, 40, 30 años incluso. Ahora, Álvaro, si nos pudiera contar su historia. Usted, ya lo decíamos, es presidente de esta organización que surge en torno al Parkinson, los Amigos del Parkinson. Sí, bueno, la historia nuestra como agrupación parte en el 2018 con la intención de juntar pacientes que tuvieran esta enfermedad y sacarlos de su casa, porque todo paciente que entra o es diagnosticado normalmente se deprime demasiado y no quiere enfrentar la vida porque se ve disminuido, o sea, ver que toda su vida que está presente ahora y empezar a caminar lento, empezar a que todo el mundo lo empiece a mirar porque parece una persona rara, hace que uno se sienta, se aísle. Justamente esta organización apunta a sacar a esas personas desde esa mirada, de su enfermedad, y unirnos para que juntos podamos enfrentar esta enfermedad de forma diferente, con trabajo, con todo lo que se puede hacer para poder salir adelante. Claro, sabemos, doctora, que todas las enfermedades, mientras antes lleguemos, es mejor el pronóstico. En el caso del Parkinson, usted nos dice que se podría generar este debut, como dice usted, antes de los 50 años, antes de los 55 años. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales que nos podrían indicar que estamos frente a la posibilidad de tener un Parkinson? ¿Es llegar y hacerse un examen para descartarlo, por ejemplo, si es que hay algún familiar hacia arriba? ¿Cómo funciona el diagnóstico? A ver, el diagnóstico es principalmente clínico, es decir, con la historia clínica y el examen físico, y los primeros síntomas que aparecen es la lentitud del movimiento. O sea, el familiar se empieza a dar cuenta y el paciente, oye, ya me demoro más en vestirme, voy con mi familiar que caminábamos juntos y en realidad ahora yo me voy quedando atrás. Mi letra empieza a ser más pequeña, ¿ya? Ese es el síntoma cardinal, pero se puede acompañar de rigidez, de lentitud en la marcha y de temblor, ¿ya? Y este es un punto importante también, porque si bien el temblor es como lo que nosotros decimos temblor igual a Parkinson, eso no es tan así. El 30% de los pacientes con Parkinson no tienen temblor, ¿ya? Entonces, no todos los pacientes que tiemblan van a tener Parkinson, ¿ya? Hay ciertas características del temblor que nos van a orientar a si es que corresponde a un síndrome parkinsoniano o no. Pero lo principal es la lentitud de los movimientos en general. Y eso parte desde muy joven. ¿O puede activarse también después, más adelante, no? Puede activarse más adelante. De hecho, lo que puede comenzar incluso varias décadas antes que comiencen estos síntomas motores son lo que nosotros le llamamos síntomas no motores. Por ejemplo, pérdida del olfato, trastornos del sueño, trastornos anímicos, estreñimiento, constipación. Estos 4 síntomas en conjunto pueden presentarse décadas antes de que comiencen los síntomas motores en un paciente con Parkinson. Es decir, la enfermedad comenzó mucho antes, con síntomas que
no son ni el temblor, ni la lentitud, ni la rigidez. Por eso es importante consultar cuando estamos atravesando quizás algún cuadro que nos llame la atención. Hemos hablado mucho estos últimos días también acá en el matinal respecto de la salud digestiva, ¿no? La microbiota, lo que pasa también con el colon. Lamentablemente están subiendo los índices de cáncer colorectal. A propósito de eso hemos hablado con algunos especialistas y claro, tendemos a no consultar cuando vemos, por ejemplo, un cambio en nuestra digestión. Claro. O sea, lo dejamos pasar, ¿no? Estoy pasando como por un cuadro así. ¿Cuánto se tienen que extender estos síntomas para que uno diga, ya, es hora de ir a consultar qué pasa? Es importante, por ejemplo, con respecto a la constipación, porque si probablemente le preguntamos a la población aquí en la calle, probablemente más del 50% va a ser constipado. Entonces, estos síntomas no motores de los que yo hablo probablemente tienen que estar en conjuntos. A lo mejor un trastorno conductual del sueño, que nosotros le llamamos trastorno conductual del sueño REM, donde el paciente vive sus sueños, en la noche da manotazos, combo, le pega al compañero. Ese es un trastorno de sueño importante que se puede presentar años antes. Si aparte de eso tengo constipación, perdí el olfato, ojo. ¿Ya? Pero hoy día se asocia a COVID. También. Entonces hay que ir... como cotejando un bien, poquito, ¿no? Sí, es muy individual, estoy yendo paciente a paciente. Pero ojo, todavía no tenemos una cura para el Parkinson. Por lo tanto, estos son síntomas no motores. Claro, nosotros vamos a estar siguiendo al paciente, examinándolo, controlándolo cada 6 meses, no sé, y probablemente dándole estrategias no farmacológicas para evitar que no avance alguna enfermedad neurodegenerativa. Claro. Y ahí, Álvaro, en tu caso, bueno, estás detrás de esta agrupación que es tan importante también para poder hablar el mismo idioma, para poder sentirse apoyados, para transmitir también datos, qué sé yo, de doctores, tratamiento, en fin. Pero claro, también está esa parte detrás del diagnóstico de esas depresiones que vienen, esas bajas de ánimo. En tu caso particular, ¿cómo se ha desarrollado esta enfermedad y cuándo te enteraste que estabas diagnosticado? En mi caso fue... la verdad mi historia es, yo trabajaba en un camión, esa es mi historia. Yo trabajaba en un camión, manejaba y de un día de la nada desperté y empecé con un problema que se me pegaba al pie derecho en el freno. Yo la verdad que no entendía mucho lo que pasaba, entonces cada vez que llegaba a una esquina frenaba y quedaba con el pie pegado y no lo podías mover. no podía sacar el pie del freno, entonces bueno, fue una fortuna porque si hubiese quedado pegado en el acelerador me hubiese matado. La historia quizás hubiese sido diferente. Claro, luego empecé con un problema de fuerza en el brazo derecho y al meter los cambios no tenía fuerza para volver a sacarlo. Entonces era raro, yo pensé que era algún tipo de tendinitis por el tema de la fuerza que podía hacer y empecé a ir a la ASH y estuve 8 meses yendo a la ASH con el tema del tendinitis y nunca pasó. Entonces la chica que me atendía, la kinesióloga, me dijo, la verdad que me parece extraño que usted no se recupere, pero a lo mejor tiene algún Parkinson. Y yo fue la primera alerta. Y yo la verdad que seguí con mi trabajo y no pude seguir y empecé a ver hasta que ahora con un neurólogo y empezó todo el cuadro clínico que dice la doctora, empezaron a investigarme si era Parkinson o no. Bueno, después de un año de visitar al neurólogo me diagnosticó y me mandó donde un especialista que es de Santiago, el doctor Pedro Chaná, que es un especialista en este tipo de enfermedades, y él me dijo, sí, tienes Parkinson, pero tómate estos medicamentos y va a andar bien. Y partí con el tema, pero al contrario de estarme bien el medicamento, yo también empecé con el tema de la depresión y me desplomé. O sea, yo llegué a un punto que quise terminar conmigo, porque no veía futuro, cada vez me ponía más rígido, no podía dormir, en la cama, como dice la doctora, me movía, a veces en la cama parece que me absorbía y me daban como crisis de pánico porque no me podía mover, mi corazón parece que se iba a reventar, tenía un calor enorme y eso para mí fue como, no sé, pues ya me estaba muriendo. Claro. Y decidimos con mi esposa ir donde una amiga a La Raquete, que nos invitó a pasar un poco la depresión y la pena, y yo pensando también en cómo terminar conmigo. Esto mi señora no lo sabía, tampoco mi familia, ni mi amiga sabía que yo me estaba empezando a desarrollar ese tipo de pensamiento. Y empecé a ir al río de la Piedra Cruz, y todos los días iba y buscando un lugar donde poder hacer esto. Afortunadamente empecé a pensar en algo que una persona de allá hizo
que fue una persona que empezó a trabajar con joyas. Y él también sufrió una depresión, pero una cosa muy diferente. A él tenía una polola que lo pateó y él, claro, trató de compensar eso haciéndole una joya con piedra cruz. ¿Y qué pasó? Que él no recuperó la polola, pero sí encontró un camino de trabajo. Claro. Y yo lo que necesitaba era algo que me hiciera una motivación para poder seguir viviendo. Y yo dije, bueno, si él lo salvó, ¿por qué a mí no? Así que me quedó un puñado de piedras que la recogí del río y me vine con mi señora de vuelta a Chihuayante, y en el camino me compré una maquinita que se llama un Dremel, que es un taladro multifuncional, que traía un disquito chico para cortar piedra. Y me puse a cortar piedra. O sea, entre mí pensaba que a lo mejor esto me iba a ayudar, y a los 20 días de empezar a cortar piedra se me quitó el temblor de la mano. Mira. Y fue para mí fue como una magia, porque yo la verdad que no podía comer porque ni siquiera podía echar pan o sea, mantequilla al pan porque no tenía fuerza. O se me movía todo, y todo el mundo me miraba, y eso a mí me da rabia porque yo no podía hacer las cosas. Pero terminar con eso en 20 días fue fabuloso. Yo me volví loco, cuando andaba con mi máquina picando piedra, dejaba todo cochino por todos lados, por tierra. Pero para mí era no sé, pues era una forma de volver a vivir. Empecé a hacer joyas después, y empecé a trabajar en orfebrería, y yo dije, bueno, si Dios me dio esta oportunidad, yo tengo que compartirla, y empezamos con una persona que se llama Cecilia Garrido, y con Amalia, que es también parte de la agrupación, y empezamos a buscar personas para contarnos y hacer un taller de orfebrería y de pacientes con Parkinson. Luego de eso partimos con un tratamiento de kinésico que era innovador, que era el neuroboxing, con un grupo de kinesiólogos, y empezamos a trabajar esta terapia. Bueno, yo después de 3 meses que partí en esta terapia, más lo que yo hacía, volví a vivir, pues ya no tenía problemas de temblor, no tenía problemas de marcha, empecé como a recuperarme del Parkinson, y yo la verdad que sentí que era una oportunidad de poder ayudar a más personas y compartir esta experiencia. O sea, yo creo que eso es fundamental, Álvaro, lo que usted logró, lo que nos cuenta, lo profundo, lo complejo que es llegar a tener pensamientos así, ¿no? De no querer seguir viviendo, pero luego escucharlo y decir, yo volví a vivir una vez que encontré el oficio de la orfebrería, algo que quizás para cualquiera de nosotros sería... ¿Cómo una persona con Parkinson se va a poder dedicar a la orfebrería si es un trabajo de tanto detalle? Pero es eso, ¿no? Es la fuerza de voluntad, es el encontrar, el tener la motivación de buscar precisamente eso que te mantenga y que te aferre a la vida, pero también a las ganas de seguir adelante. Y doctora, si nos pudiera contar un poquito cómo es que el caso de Álvaro se logró dar. ¿Cómo es que una persona puede quizás llegar a volver a tener control? ¿Cómo es el tratamiento para una persona, un paciente con Parkinson en nuestro país? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Bueno, existen 2 pilares fundamentales. Una, el tratamiento farmacológico, ¿ya? Y tanto más importante es el tratamiento con rehabilitación, ¿ya? Rehabilitación motora, ¿ya? Y un manejo multidisciplinario, sobre todo para el tema del manejo de la depresión y la ansiedad. O sea, se ha visto que si nosotros tratamos bien la depresión, si tratamos los trastornos del sueño, los pacientes andan muy bien en el día. O sea, el temblor disminuye, mejora la lentitud, etcétera. Obviamente también usando su tratamiento farmacológico. El Parkinson se produce porque se mueren unas neuronas que producen dopamina. El tratamiento farmacológico es darle un medicamento que se transforma en dopamina en el cerebro, ¿ya? Entonces ahí vamos... ¿El famoso Prolopa? El famoso Prolopa. Entonces vamos echándole tierra a los síntomas porque es un tratamiento sintomático, no curativo, pero los pacientes van sintiéndose mejor. Pero si un paciente solo usa los fármacos, pero no tenemos rehabilitación con psicólogo, con kinesiólogo, con terapeuta, con toda una terapia motora, no va a andar igual de bien, sino que usando estos 2 pilares que yo les comento, ¿ya? Y también como dato para la gente, porque es importante la actividad física. O sea, soy majadera en eso. Un paciente debería caminar 30, 40 minutos en forma diaria, 10.000 pasos diarios. Y eso se ha visto que al inicio de la enfermedad probablemente va a retardar el avance. Y en etapas más avanzadas de la enfermedad va a hacer que el paciente a lo mejor tenga menos riesgo de que se caiga y se fracture, con todas las consecuencias que llevan fracturarse. Y
y se ha visto que en realidad el deporte, algo que les guste a un paciente, ¿ya? Porque muchos pacientes me dicen, doctora, yo hago actividad física, yo trabajo cargando cosas. Ese tipo de actividad física a lo mejor no es lo que se busca, sino que algo que le produzca el placer de hacer esta actividad, caminar al aire libre, etcétera. Eso es lo que ayuda como actividad física. También es importante que los pacientes no se aíslen socialmente. Participar en estas agrupaciones como la que formó Álvaro, comentar un poco de su misma enfermedad también ayuda a mejorar los trastornos del ánimo. Así que, como les digo, una terapia multidisciplinaria es lo que se necesita. Y hoy se demora tanto que hace un año estuvo hasta que llegó el diagnóstico. Hoy, ¿cómo está ese diagnóstico en nuestro país? ¿Se demora? ¿Es más rápido? Probablemente la demora va en que los pacientes tienden a consultar a veces lento, tardíamente, porque asumen estos síntomas son por el envejecimiento. Estoy más lento porque ya tengo 60, 70 años, ¿ya? Claro. Y claro, eso es un error. No necesariamente envejecer no es igual a enfermedad de Parkinson. Pero en sí, como el diagnóstico es clínico, uno al examinar y si tiene acceso a que lo vea un neurólogo, el diagnóstico es rápido. Okay. Ahora, ¿cuáles son las deudas pendientes que tiene nuestro país y particularmente nuestro sistema de salud con los pacientes con Parkinson? Yo creo que principalmente estamos al debe en dos cosas. Una, el acceso a terapias avanzadas para el tratamiento del Parkinson. Hablo de la cirugía del Parkinson. Si bien la cirugía del Parkinson está disponible en nuestro país, es costosa. Entonces, no todos los pacientes pueden tener este acceso a poder optar a este tratamiento. Y si bien no todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía, probablemente solo un 20-30% son candidatos a cirugía, es un tratamiento importante en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en lo otro que estamos al debe es en la rehabilitación, ¿ya? Si consultamos en la atención primaria, por ejemplo, cuando nosotros derivamos a nuestros pacientes con Parkinson a la atención primaria, a que hagan kinesiólogo, a que vayan al psicólogo, probablemente por la cantidad de gente no tienen ese acceso, ¿ya? Si bien están los profesionales, no da abasto para atender a toda la cantidad de pacientes que derivamos para la rehabilitación. Por lo tanto, la agrupación también ayuda porque hacen rehabilitación, entonces también nos van ayudando para poder mejorar la rehabilitación de estos pacientes. Y hay actividades pues que están organizando para que nos cuente precisamente lo que va a pasar. Bueno, este miércoles tenemos un seminario de ¿cómo se llama? Vamos a presentar, los neurólogos van a hacer charlas, van a poder conocer el Parkinson a través de los neurólogos. Todo lo que dice la doctora acá es verdad, que hay que difundirlo. Tenemos dos neurólogos, el doctor Fernández y la doctora Mesa, nos están acompañando. Tenemos también profesionales de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Biología, del Departamento de Kinesiología también, que nos van a apoyar con algunas charlas, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De la Universidad Católica también, donde viene un nutricionista y un kinesiólogo también, que es experto. Yo le digo experto porque lo conozco de mucho tiempo, que es experto en Parkinson, en tratamiento de kinésico. También vienen de la Universidad de San Sebastián a presentar a la comunidad un proyecto que nosotros nos adjudicamos con ellos, que va a ser muy importante porque vamos a poder evidenciar científicamente que el ejercicio, por qué es tan importante en el Parkinson y cuáles son las ventajas, y porque nos van a hacer un examen sanguíneo donde pretenden ver una proteína que se genera al hacer ejercicio. Perfecto. Y que permite que aumenten de alguna manera la actividad cerebral. La dopamina, claro. Claro, y aumente un poco el tema de la dopamina. ¿Por qué lo que decía la doctora, el hacer ejercicio, un ejercicio que cause placer? Porque cada vez que una persona hace algo que le cause placer en una actividad diaria, hace que el cerebro también genere dopamina. Perfecto. Importante, ahí está la invitación entonces para que vayan los familiares, los amigos. Perdón, en la Casa de la Cultura de Chihuayante, exacto, ¿verdad? El día miércoles 16 de abril, este miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, van a haber stands informativos, van a haber profesionales de distintas casas de estudio, además de la doctora Mesa que ha estado con nosotros en esta conversación, así que va a ser una jornada completa, no solo para los pacientes y sus familiares, sino que para quien quiera también adentrarse un poco más en esto, porque ya sabemos, no se conoce muy bien todavía la causa. Por ende es importante que toda la población esté enterada. Gracias, doctora, gracias, Álvaro, por habernos Hay algo también que
vale mencionar que para la persona que no pueda ir porque tiene problemas de movilidad, también se va a transmitir en vivo a través del canal de YouTube, un canal de YouTube de la Universidad de Concepción. Buenísimo. Sí, también pueden verlo desde todo el punto del país, también puede ser visto a través de este canal. Buenísimo, muchísimas gracias por estar acá. Seguimos avanzando en esta jornada día lunes y claro, también siguen avanzando las